Me llamo Leonora Santiago. Tengo 78 años, aunque muchas veces me despierto pensando que sigo teniendo 46, cuando todavía vivía en la casa antigua de la calle San Vicente. Esa con las ventanas altas que daban al rosal de la vecina y los escalones que crujían como si guardaran secretos. Vivo desde hace poco, más de 3 años, en una residencia para adultos mayores en las afueras de Madrid. Un lugar limpio, silencioso, lleno de normas suaves que no parecen obligatorias, pero que, si no las sigues, te colocan poco a poco fuera del cuadro. Aquí no se grita, no se corre, no se estorba. Aquí se sobrevive con discreción. A veces me pregunto, ¿cuándo dejé de ser útil? ¿Cuándo dejé de ser Leonora la de las lámparas? Y pasé a ser simplemente la señora del 304. Esa que camina despacio, que habla con pausas, que dobla la ropa como si fuera a ponerla en un cajón que ya no existe. Dicen que envejecer es hacerse invisible, pero yo no estoy de acuerdo. No es que una desaparezca, es que los demás dejan de mirar. Y cuando nadie te mira, puedes romperte por dentro sin que nadie lo note. Yo fui restauradora de lámparas durante más de 40 años. No lámparas cualquiera. No esas de plástico o bombilla torcida que venden por docenas. Yo trabajaba con piezas antiguas, heredadas, a veces con cristales tallados a mano, otras con filigranas que hablaban de siglos de historia, lámparas de iglesia, de palacios que ya no existen, de salones que fueron mudos testigos de bodas, velorios, conspiraciones familiares. A veces me daban miedo, como si al tocarlas trajera de vuelta las voces que las vieron encenderse en tiempos que no eran los míos. Pero también me daban un tipo de paz que nunca encontré en ninguna otra cosa. Mi taller era pequeño, con estantes de madera llenos de frascos etiquetados a mano y herramientas que mi padre me había dejado cuando murió. Fue él quien me enseñó, aunque a su manera, más con miradas que con palabras. El metal también respira, solía decir. Y si lo apuras, se parte. Aprendí a soldar sin dejar cicatriz, a limpiar sin borrar la memoria del objeto, a distinguir el zumbido de una bombilla mala del susurro cálido de una bien colocada. Era un arte. Uno que nadie valoraba realmente, salvo cuando la lámpara volvía a brillar y todos decían, «Parece nueva». Yo sonreía, pero por dentro sentía una punzada. No era nueva. Era la misma, solo que restaurada, con paciencia, como uno debería restaurar los vínculos que ama. Nunca me casé. Nunca me enamoré, al menos no de la manera convencional. Dedicarme al taller fue una decisión, no una consecuencia. Mi hermana menor, Inés, sí se casó. Tuvo 2 hijos. Se marchó a Valencia y me dejó con la responsabilidad de cuidar a nuestra madre, que empezó a confundir nombres cuando aún no tenía 70. Cuando Inés enviudó, regresó con aire de derrota y se instaló en casa como si siempre hubiera estado allí. Pero ya era tarde para que volviéramos a ser niñas. Dormía mucho. Lloraba por las noches. Hablaba en voz baja con las fotos del esposo que le había fallado. Y yo, que siempre había sido la fuerte, empecé a sentir que mi fuerza se desgastaba sin remedio. Los años pasaron, y el taller empezó a quedarse sin encargos. Las casas ya no querían restaurar lámparas. Las compraban nuevas, baratas, plásticas. Mi vista ya no era la misma. Mis manos se cansaban, y mi cuerpo empezó a hablarme en un idioma que no siempre entendía. Un día me caí del taburete intentando alcanzar una pieza de repuesto. La fractura no fue grave, pero suficiente para que Inés y sus hijos decidieran que yo sola no podía seguir. La decisión no fue mía. Me dijeron que estarían más tranquilos si me mudaba a un sitio donde me cuidaran. Lo vendieron como un regalo,
una oportunidad de descansar, de disfrutar los últimos años con tranquilidad. Pero yo no pedía tranquilidad. Solo pedía seguir siendo útil, incluso en la lentitud. Así fue como llegué aquí. Me dieron una habitación con baño propio, una ventana que da a un patio sin flores, y un horario para las comidas, los medicamentos y las visitas. Nadie me pregunta qué quiero desayunar. Simplemente dejan la bandeja. Nadie me pregunta qué música quiero escuchar. Ya está puesta en los pasillos. Boleros, valses, piezas que todos suponen que nos devuelven a tiempos felices. A veces lo hacen. Otras veces, solo evidencian lo que ya no tenemos. Entre mis pocas pertenencias traje una caja de madera con papeles, fotografías y recortes. Dentro están las imágenes de las lámparas que restauré, pequeños testimonios de un oficio que ya no existe. También hay cartas, algunas de clientes agradecidos, otras de Inés, más distantes, más frías. La caja es mi ancla, mi forma de recordar que, aunque ahora lleve un batón de algodón con el logo del centro bordado en azul, yo fui alguien. Fui muchas cosas, y sigo siéndolo, aunque el mundo parezca haberlo olvidado. Aquí en la residencia me llaman Doña Leonora, como si el título devolviera dignidad. Los empleados son amables, pero distantes. No hay maltrato, no hay descuidos graves. Solo esa forma sutil de despersonalización que convierte a cada residente en parte de una rutina programada. Hay una enfermera nueva, Marta, que a veces se sienta conmigo sin motivo. Me pregunta por las lámparas. Escucha mis historias como si fueran cuentos de otro siglo. Y cuando ríe lo hace con esa risa clara que me recuerda a Inés cuando era niña. Le tengo cariño. No se lo he dicho, pero me gusta que no me tenga lástima, solo curiosidad. Los demás residentes viven en su mundo. Algunos duermen la mayor parte del día. Otros hablan solos o con familiares imaginarios. Hay una mujer que canta boleros a las 5 de la tarde, como si su reloj interno marcara ese momento exacto para abrir el alma. Yo camino por los pasillos, despacio, con mi bastón, observando las paredes decoradas con cuadros que alguien colgó para dar color. A veces me detengo frente al gran salón, donde cuelga la lámpara de araña, una pieza inmensa, hermosa, con lágrimas de vidrio y brazos de bronce envejecido. Siempre me ha parecido que esa lámpara no pertenece aquí. Es demasiado elegante, demasiado viva para este lugar de rutinas y silencio. La miraba cada día como se mira una vieja amiga. Incluso llegué a pensar que, si tuviera permiso, podría mejorar el ángulo de su caída, limpiar los cristales, cambiar el sistema de sujeción. No por vanidad, sino por respeto, porque las cosas hermosas también merecen dignidad. Como las personas. Nunca imaginé que esa lámpara, ese objeto suspendido que tantos años me habría gustado restaurar, acabaría siendo la causa de mi vergüenza. Nunca imaginé que a mi edad, después de tanto dar, de tanto construir en silencio, alguien pudiera acusarme de destruir lo que jamás dañaría. Pero eso vendrá después. Por ahora, solo recuerdo el instante exacto en que escuché el estruendo. Y cómo, de pronto, todas las miradas cayeron sobre mí. Era jueves por la tarde cuando todo ocurrió. No un jueves especial ni diferente, sino uno de esos días anodinos en los que el cielo no sabe si quiere ser gris o simplemente invisible. La rutina en la residencia seguía su curso habitual. Merienda a las 4, ronda de medicamentos a las 5. Y luego, para quienes aún tienen ánimos o movilidad suficiente, el club de lectura en el salón principal, que no es más que un pretexto. Para reunirnos en sillones que crujen con cada movimiento
y fingir que aún podemos sostener la atención más allá de 2 páginas. Yo no suelo participar. No porque no me guste leer, sino porque me cuesta oír a las otras señoras que leen en voz tan baja que las palabras se pierden entre los zumbidos del sistema de ventilación. Pero aquel jueves fui. Marta, la enfermera nueva, me lo pidió con una sonrisa que no supe rechazar. Señora Leonora, ¿por qué no baja hoy? Puedo prepararle su té especial. Ese con cáscara de naranja, como le gusta. Le hará bien cambiar de aire. Asentí sin pensarlo. No por el té, ni por la lectura. Por ella. Porque hay gestos que se devuelven simplemente porque nos hacen sentir vistas. Bajé despacio, apoyando bien el bastón en cada escalón, mientras repasaba mentalmente la lista de cosas que aún recordaba hacer sin ayuda. Sentarme sin que me duela la cadera. Servirme agua sin temblar. Encontrar la palabra exacta sin que se me quede en la lengua. Atrapada. Al llegar al salón, me sorprendió la luz tenue que colgaba del techo. La gran lámpara de araña que tantas veces había observado desde lejos estaba encendida por completo, con cada bombilla brillando como si fuese una fiesta. Alguien había pedido que la encendieran para el encuentro literario, y eso cambió por completo el ambiente del salón. Los cristales proyectaban reflejos en las paredes como si se tratara de un palacio olvidado. Me senté con cuidado en un sillón cercano a la ventana, desde donde podía ver la lámpara completa, colgando como un corazón iluminado. Marta me trajo el té. No me dijo nada, solo dejó la taza sobre la mesita baja y me guiñó un ojo antes de seguir atendiendo a los otros residentes. La lectura empezó con un fragmento de La casa de Bernarda Alba, una elección poco feliz si lo que se busca es levantar el ánimo de una sala llena de ancianas encerradas en un régimen de horarios y normas. Aún así, me gustó oír las palabras de Lorca, incluso pronunciadas por la voz temblorosa de la señora Enriqueta. Todo se desarrollaba con la lenta monotonía de costumbre, hasta que, al terminar el primer texto, una de las auxiliares, una joven rubia, de nombre Carolina, o algo así, trajo una bandeja con cartas y pequeños paquetes que los familiares habían dejado. En recepción, como era habitual, los fue repartiendo con la eficiencia de quien no quiere entablar conversación, solo cumplir con su función. A mí me dio un sobre color crema sin remitente visible. Lo tomé sin abrirlo de inmediato. No recibo muchas cartas. En realidad, casi nunca. Inés llama a veces, pero sus hijos rara vez escriben. Supuse que sería algún formulario o un saludo de Navidad atrasado. Al bajar la mirada para leer el sobre, sentí un leve escalofrío, como si el aire hubiera cambiado. No era frío. Era una vibración en el ambiente. Cuando alcé la vista, la lámpara oscilaba. No mucho. Apenas un movimiento casi imperceptible, como si alguien hubiera caminado fuerte en el piso superior. Pensé que estaba imaginándolo, pero entonces oí el crujido. Primero leve, luego más agudo. Luego, el estallido. Fue como si el mundo se partiera en dos en medio del silencio. Un sonido seco, violento, metálico, seguido por el estruendo de los cristales rompiéndose contra el suelo. La lámpara cayó desde el techo con un rugido que pareció durar una eternidad. El impacto hizo temblar las ventanas. Varios residentes gritaron. Otros se encogieron en sus sillas, paralizados. Yo, sin entender aún lo que pasaba, me había agachado instintivamente, cubriéndome la cabeza con los brazos. Cuando me atreví a abrir los ojos, el salón era un campo de batalla brillante. Pedazos de cristal, metal retorcido, luces chispeantes. Un brazo de la lámpara había volado hasta quedar a pocos centímetros de mis pies. Entonces ocurrió el segundo silencio.
Ese que no está lleno de asombro, sino de juicio. Sentí las miradas. Todas. Las de las auxiliares, las de los otros residentes, incluso la del director, don Germán, que había entrado corriendo desde su despacho. Me miraban a mí, solo a mí. Como si hubieran visto algo. Como si supieran algo. Como si hubiera sido yo quien la empujó. Me incorporé con esfuerzo, sacudiendo los restos de polvo del vestido. Nadie habló. Marta se acercó a mí. Me preguntó si estaba bien. Asentí. No tenía nada roto, salvo quizá la calma que aún me quedaba. Don Germán ordenó evacuar el salón. Pidió que revisaran si había heridos, que se trajeran mantas y agua. Pero mientras todos se movían con ese falso orden que aparece en los momentos de caos, él se acercó a mí con una expresión dura, fría, como si ya hubiese dictado sentencia. «¿Qué hacía usted tan cerca, doña Leonora?», me preguntó en voz baja. «¿No se supone que su asiento está al otro lado del salón?». No entendí. No de inmediato. «Recogí una carta», respondí, mostrando el sobre aún sin abrir. No me había dado cuenta que estaba justo debajo. «No es la primera vez que se detiene a observar esa lámpara», dijo. «El personal me lo ha comentado. Usted tiene cierta fijación con ella». Su tono no era acusador. Era peor. Era paternalista, como si hablara con una niña torpe que jugó con algo que no debía. «Y hoy, justo hoy, se desploma. ¿No cree que es mucha coincidencia?». Me quedé sin palabras. No supe qué decir. Quise reírme, decirle que estaba loco, que si yo hubiese querido hacerle daño a esa lámpara, lo habría hecho con guantes blancos y destornillador plano. No así, no como una ladrona de circo. Pero algo en mí se congeló. Marta intentó intervenir, decir algo, pero Germán levantó una mano para silenciarla. «No estamos acusando a nadie», añadió. «Solo que, en lo administrativo, debemos considerar responsabilidades. Esta pieza tenía un costo considerable, y su cercanía al lugar del incidente nos obliga a documentar». No dijo más, pero yo entendí. Lo que vendría después no sería una conversación, sino un castigo envuelto en burocracia. Esa misma noche me llamaron a la oficina de dirección. El informe técnico era preliminar. Posible interferencia externa no verificada. Pero ya había una decisión. El costo del incidente sería descontado de mi pensión mensual, en cuotas durante los próximos 2 años. Cuando pregunté por qué sin pruebas, sin testigos, sin nada que me incriminara realmente, me dijeron que era lo más razonable, dado que era la única persona que había estado directamente debajo cuando cayó, que había antecedentes de mi obsesión y que el resto del salón estaba despejado. Una lógica de hierro, construida con tal precisión que no dejaba huecos para la duda. Solo para el resentimiento. Salí de la oficina con un papel que decía que yo debía el equivalente a casi 3 meses de mis ingresos. Sin derecho a réplica. Sin apelación. El director firmó con una pluma dorada, sin siquiera levantar la vista. Esa noche no dormí. No por la lámpara, ni por el dinero, ni siquiera por la humillación. No dormí porque por primera vez en mucho tiempo comprendí que ya no era solamente invisible, sino prescindible. Que para ellos, para todos, una mujer vieja que camina lento y habla de lámparas antiguas, es más fácil de culpar que de escuchar. Y mientras en la habitación de al lado una residente roncaba con la boca abierta, y del pasillo llegaba el zumbido de la televisión encendida sin audiencia, me quedé sentada frente a la ventana, observando la oscuridad, pensando que hay cosas que se rompen sin tocarse,
y que hay verdades que caen solas, como lámparas suspendidas por hilos podridos de indiferencia. Durante los días siguientes, el ambiente en la residencia cambió, aunque a simple vista, todo parecía igual. El menú seguía anunciando sopas tibias, el piano del vestíbulo continuaba desafinado, y el personal de limpieza arrastraba los carros con el mismo ritmo pausado y resignado. Pero para mí, todo se había desplazado levemente, como si el suelo bajo mis pies ya no encajara del todo con las paredes, como si habitara una maqueta mal montada. El incidente, como empezaron a llamarlo con la frialdad burocrática que aquí se emplea para todas las desgracias, no fue mencionado en voz alta en los pasillos, pero yo podía sentirlo en la manera en que me miraban, en cómo ahora tardaban más en atenderme durante las comidas, en la forma en que algunas residentes bajaban la voz cuando me acercaba o evitaban compartir mesa conmigo durante el desayuno. Nadie me lo decía directamente, claro. La cobardía es una forma de educación en estos sitios. Pero yo no necesitaba que lo dijeran. Yo ya había vivido suficiente para entender el peso de los silencios. La primera noche tras la acusación, recibí la cena en una bandeja mal cubierta, con la sopa ya fría y la fruta aún sin pelar. La auxiliar que solía traerla, una chica joven con gafas redondas que siempre tenía alguna palabra amable, había sido reemplazada por otra de expresión neutra y movimientos mecánicos. «Aquí tiene», dijo sin mirarme, dejando la bandeja con un golpe leve, pero deliberado. Me senté en el borde de la cama y comí sin apetito, más por la necesidad de mantener un ritmo que por hambre real. El papel de la sanción descansaba sobre la mesita, junto a mi caja de fotografías. No lo había guardado. Quería verlo ahí. Quería recordarme que no estaba soñando, que alguien, en algún despacho, había decidido que yo era culpable y que eso tenía un precio mensurable, restado cuidadosamente de lo poco que aún poseía. No llamé a Inés. No porque no quisiera contarle, sino porque ya sabía lo que me diría, que no debía hacer olas, que era mejor dejarlo pasar, que no valía la pena meterse en líos. Esa había sido siempre su manera de sobrellevar las injusticias, minimizarlas hasta que parecieran triviales. En eso éramos distintas. Yo no era mujer de escándalos, pero tampoco de resignaciones ciegas. Me crié en una época donde el trabajo era la única manera de ser tomada en serio. Y si algo aprendí restaurando lámparas de iglesia, fue que incluso lo más quebrado puede volver a brillar, siempre que alguien se tome el tiempo de ver el daño con honestidad. Los días siguientes me obligaron a mirar no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Recordé escenas que creía olvidadas. La primera vez que una clienta rica me preguntó si yo realmente sabía lo que hacía, porque no podía imaginar que una mujer supiera tratar el metal envejecido. La ocasión en que me negaron un crédito para ampliar el taller por no tener aval familiar. O la vez en que al entregar una lámpara barroca restaurada para una catedral en Toledo, el párroco prefirió agradecer al joven que me había ayudado a cargarla, suponiendo que él era el maestro restaurador. Cada una de esas heridas había cicatrizado con paciencia, pero no con olvido. Y ahora, décadas después, me encontraba enfrentando una nueva forma de desprecio, la del prejuicio velado, esa que no insulta ni grita, pero que sanciona con firmeza sin necesidad de prueba. Envejecer, descubrí entonces, era volver a ser sospechosa por el simple hecho de estar presente. Marta seguía mostrándose amable, pero se notaba más tensa. Ya no se quedaba tanto rato conversando. Me preguntaba si necesitaba algo y se iba con premura, como si temiera ser observada demasiado cerca, como si su cercanía conmigo pudiera volverse motivo de escrutinio. Aún así, un mediodía, mientras me tomaba la presión, se inclinó hacia mí y susurró: «Esto no está bien, doña Leonora. Lo que le hicieron
Es una injusticia. Le sostuve la mirada. Entonces, ¿por qué todos se callan?, pregunté. Ella desvió la mirada y no respondió. Una tarde de lluvia, salí al jardín interno para sentarme bajo el toldo de madera. Había pocas personas. La mayoría se mantenía dentro para no mojarse. Pero yo necesitaba el sonido del agua cayendo sobre las hojas. Necesitaba oír algo que no fuera el eco de mi propio pensamiento. Llevaba conmigo mi cuaderno de notas, uno que había usado durante años en el taller y que aún conservaba como relicario. Lo abrí al azar. En una página antigua, una anotación escrita con mi letra temblorosa decía: «Nunca lo suficientemente cuidadosa, pero sí lo bastante invisible». Sonreí con amargura. Incluso entonces, cuando aún trabajaba, ya sentía que el mundo solo me permitía existir si no molestaba. Volví a recordar la lámpara caída. No había manera de que su caída fuera culpa mía. Lo sabía en los huesos. Aquella estructura no se vino abajo por un tirón accidental ni por una mano temblorosa. Había algo mal en su instalación. Lo sabía porque durante años inspeccioné lámparas como esa, buscando signos de fatiga en los materiales, debilidades en las sujeciones, óxido oculto tras capas de pintura. Pero aquí no había peritaje ni investigación técnica real, solo la necesidad de encontrar una culpable conveniente. Y yo, con mi bastón, mi cabello blanco y mi historial de fijación por las lámparas, era la víctima perfecta para su narrativa. Fue entonces cuando decidí escribir. No a mi familia. No al director. Escribí una carta hacia una mujer a la que había conocido hacía más de 20 años. Una periodista cultural que una vez me entrevistó para una revista especializada en artes y oficios. Su nombre era Clara Villagrán. No sabía si seguía activa, si recordaría siquiera quién era yo. Pero le escribí como se escriben las cartas importantes, sin adornos innecesarios, con la verdad como única tinta. Le conté lo sucedido. Le hablé de la lámpara, de la acusación, de la sanción. Le dije que no buscaba fama ni venganza, solo justicia, y que si ella aún creía en contar historias verdaderas, tal vez la mía merecía ser contada. Mandé la carta al día siguiente, con la ayuda de Marta, que sin hacer preguntas la deslizó entre los sobres de salida. La espera fue tensa. Una semana, luego 2. Mientras tanto seguí siendo la sospechosa silenciosa. El rumor, aunque nunca dicho abiertamente, crecía como moho en las esquinas. Una tarde, una residente me preguntó si yo había sido restauradora, o algo así, con una sonrisa envenenada. «Con razón», murmuró al alejarse. No dijo más, pero bastó. Cada mirada, cada gesto se volvía un espejo deformado de la sospecha que me rodeaba. Y sin embargo, dentro de mí algo se estaba despertando. No rabia, no aún. Algo más profundo. Una dignidad que no había muerto, solo dormido bajo años de mansedumbre. La carta fue respondida. Una mañana, al volver de fisioterapia, encontré un sobre sin logo, sin membrete, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos temblorosos. Clara recordaba perfectamente quién era yo. Me agradecía la confianza. Decía que lo que le contaba era grave y profundamente simbólico. Y que si yo estaba dispuesta, viajaría desde Bilbao para visitarme y escuchar mi historia. «No será fácil», escribía. «Pero estas son las historias que valen la pena». Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Por primera vez desde la caída de la lámpara, sentí que alguien quería escucharme sin juzgar. No como una carga. No como una vieja excéntrica, sino como lo que fui y aún soy. Una mujer con historia
con voz, con verdad. Sabía que esto traería consecuencias. Que remover las aguas siempre incomoda a quienes prefieren nadar en silencio. Pero también sabía, con la misma certeza con la que una vez soldé una pieza de cobre con los ojos cerrados, que había llegado el momento de dejar de callar. La tarde en que Clara llegó al centro no era diferente a las demás. El cielo encapotado como un pañuelo de lino mojado. Las hojas secas barriendo el pavimento como si intentaran encontrar consuelo en el movimiento. Nadie sabía que venía. Nadie salvo Marta, que la recibió en recepción con una mezcla de discreción y firmeza. Yo esperaba en el jardín interior, vestida con el único conjunto que aún conservaba de mis tiempos de ferias y conferencias. Una blusa de lino color crema que había usado en mi última exposición de lámparas, restauradas en el Museo de Artes, decorativas, y una falda larga, azul marino, que me llegaba hasta los tobillos y ocultaba el temblor leve de mis rodillas. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, y había usado un poco del lápiz de labios que Marta me trajo en secreto la semana anterior. Cuando Clara apareció en el umbral del pasillo que da al jardín, por un segundo no la reconocí. Era más delgada que en mi memoria. Su cabello, ahora canoso, recogido en una coleta firme, y su rostro llevaba las marcas de los años vividos con intensidad. Pero sus ojos, esos ojos grises con destellos de inquietud constante, eran los mismos. Nos saludamos sin palabras durante unos segundos. Luego, simplemente se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre las rodillas y me dijo: «Dímelo todo», como si el mundo no fuera a interrumpirnos. Y así lo hice. Empecé desde el principio, no desde la lámpara, no desde la acusación, desde mucho antes. Desde el día en que aprendí a reconocer la diferencia entre una grieta estructural y una fractura superficial. Desde el primer taller que abrí con las monedas que ahorré vendiendo mis libros de arte. Desde la primera vez que un cliente me pidió que no firmara el trabajo terminado, porque una mujer firmando una restauración no da confianza. Le hablé de mi hermana, de la casa, del silencio que se hizo costumbre. Le hablé del momento exacto en que supe que ya no era vista como una profesional, sino como una carga decorosa. Y luego llegué al día del incidente, a la lámpara, al juicio sin defensa, al papel con el monto del descuento mensual que aún descansaba en mi mesa de noche, como una piedra colocada con precisión quirúrgica. Clara no tomó notas, no grabó, solo me escuchó. De vez en cuando asentía o fruncía ligeramente el ceño, pero nunca interrumpía. Al terminar, cuando ya sentía que me había vaciado, sacó de su bolso una pequeña libreta y anotó solo 3 palabras. Luz, caída, silencio. Me dijo que investigaría, que ya había hecho algunas llamadas y que tenía acceso al proveedor de la lámpara, al registro de mantenimiento del centro y a los archivos de contrataciones públicas, ya que el edificio, aunque privado, había recibido fondos estatales para su renovación. «Esto no es solo tu historia», dijo. «Es el patrón que se repite. Mujeres mayores que se vuelven el chivo expiatorio perfecto para ocultar negligencias, recortes, corrupción blanda. Pero tú vas a tener nombre, Leonora, y cara». Me estremecí. No por miedo, sino por una mezcla desconocida de vértigo y alivio. Alguien me creía. Alguien me veía. No solo como víctima, sino como testigo. Y no sabía si eso me hacía más fuerte o más vulnerable. Pero era real. Durante las semanas siguientes, Clara vino varias veces, siempre sin anunciarse. Traía papeles, fotografías, informes. A veces llegaba cansada. Otras veces con una euforia contenida que la hacía caminar más deprisa de lo que el protocolo del centro permitía. Me mostraba documentos. El informe original de instalación de la lámpara tenía firmas falsificadas.
El anclaje había sido modificado 2 meses antes por una empresa sin certificación, y los informes de inspección eran copias de documentos antiguos, fechados en años anteriores. También descubrió que la aseguradora del centro había exigido mantenimiento preventivo trimestral, pero este no se había cumplido desde hacía más de un año. Todo eso me lo decía con voz baja, mientras yo tomaba mi infusión o bordaba lentamente una servilleta que ya no necesitaba, solo para mantener las manos en movimiento. A veces, Marta se unía a nosotras, dejando caer comentarios que parecían inocentes, pero que ayudaban a Clara a confirmar cosas. Horarios, accesos, nombres de personal externo. Nunca lo hacía de forma abierta. Pero se notaba que algo en ella también se había quebrado, como si la injusticia hacia mí hubiera removido su propio cansancio, su propio hartazgo. Un día, Clara trajo consigo una copia impresa de un artículo en borrador. Era un texto largo, cuidado, donde no solo relataba mi caso, sino que lo enmarcaba en una problemática más amplia. El trato a las personas mayores en instituciones privadas, la falta de protocolos reales de responsabilidad, la manera en que las mujeres como yo éramos convertidas en culpables útiles. Leí el artículo con lentitud, dejando que cada palabra se asentara como polvo antiguo sobre los muebles del alma. Al llegar al último párrafo, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Por primera vez, mi historia no estaba escrita en diminutivos. No era una anciana entrañable. No era una señora de edad avanzada con afición por las lámparas. Era una mujer, con nombre, con profesión, con historia, a quien se le había fallado de forma sistemática y deliberada. Le di mi aprobación con una sola palabra. Pública. Y ella asintió, sin solemnidad, pero con una gravedad que comprendí profundamente. El artículo salió publicado en un medio digital de investigación 2 semanas después, acompañado de fotos mías en el jardín, de espaldas, con la lámpara rota en primer plano, y de extractos de entrevistas a ex trabajadores del centro que confirmaban la dejadez estructural. El título era simple y devastador. La culpa suspendida, cuando la vejez es más fácil de acusar que de escuchar. No lo leí en la web. Marta me trajo una impresión y me lo leyó en voz alta, con voz temblorosa. Durante la lectura, algunas residentes se acercaron al banco donde estábamos sentadas. Una, la misma que había murmurado con razón días atrás, se quedó de pie, escuchando con atención. Cuando terminó, me miró y con una expresión mezcla de vergüenza y respeto, dijo: «Perdón, Leonora. Yo no sabía». Asentí sin rencor. Nunca quise vengarme. Solo quería que el peso del silencio se rompiera. Los efectos del artículo fueron inmediatos. Al día siguiente, el director Germán me llamó a su oficina. Su semblante había cambiado. Ya no había esa seguridad impune en su voz. Balbuceaba. Hablaba de malentendidos, de necesidad de revisar los protocolos, de buena voluntad institucional. Me ofreció retirar el descuento de la pensión, devolver lo que me habían descontado, y una carta de disculpa, personal y administrativa. Me mantuve en silencio mientras él hablaba. Al final, le dije que eso no bastaba, que yo no había pasado por esto por dinero, que lo que quería era que se reconociera públicamente la negligencia y que se revisaran todos los contratos de mantenimiento del centro, y que, si no lo hacía, el segundo artículo ya estaba en preparación. Clara me había enseñado que a veces el poder más grande no está en lo que uno exige, sino en lo que uno amenaza con revelar. Ese día, cuando volví a mi habitación, me senté en la cama y lloré por primera vez desde el incidente. No por tristeza, lloré por algo más antiguo, más vasto. Lloré por la niña que fui,
por la mujer que aprendió a hacerse fuerte sin hacer ruido, por todas las veces en que me tragué palabras por no molestar. Lloré por todas las Leonoras que viven esperando que alguien las escuche y que ya no tienen fuerzas para escribir una carta o para pedir una explicación. Lloré y al terminar me sentí más ligera. Esa noche soñé con una lámpara, no la que cayó ni una de las que restauré. Una inventada por mi mente, hecha de ramas secas, con luz de luna atrapada en frascos de cristal. Una lámpara que no podía caer porque no colgaba de nada, sino que flotaba, sostenida por la memoria. Cuando desperté, supe que algo había cambiado para siempre. Desde la publicación del artículo, el ambiente en la residencia dejó de ser predecible. Al principio fue como si una corriente invisible recorriera los pasillos. Comentarios en voz baja entre empleados, miradas inquisitivas de algunos visitantes, cambios sutiles en el protocolo diario. Los primeros en reaccionar fueron los familiares. Algunos, como la hija de doña Enriqueta, llegaron con una copia impresa del reportaje en la mano, exigiendo explicaciones en recepción, preguntando si sus madres estaban seguras, si las instalaciones eran revisadas con regularidad, si los documentos firmados por los residentes eran leídos en su totalidad. Otros, como el hijo de don Arturo, cancelaron sus visitas sin dar explicaciones. Pero lo que fue verdaderamente revelador no fue la incomodidad del personal o la sospecha de las familias, sino el silencio tenso del director Germán, que se volvió más ausente, más evasivo, y cuyos pasos, antes seguros y resonantes por los pasillos, ahora parecían arrastrarse con una ansiedad disfrazada de ocupación. Una semana después del artículo, Clara me visitó nuevamente. Llegó con un sobre grande bajo el brazo y una expresión grave que me hizo recordar el rostro de mi madre cuando nos anunciaron, en la radio, que había empezado la guerra del Golfo. No era miedo lo que traía Clara. Era determinación. Me entregó el sobre sin hablar. Dentro había copias de los contratos de mantenimiento del centro, con firmas falsificadas, fechas adulteradas y sellos de empresas que ya no existían. Había también fotografías del anclaje original de la lámpara comparadas con las imágenes del sistema instalado recientemente, claramente de menor calidad, y correos electrónicos entre directivos del centro donde se hablaba de ahorrar en lo invisible. Clara no necesitaba explicar nada. Su investigación era sólida, implacable. Aquello ya no era una historia de abuso personal. Era una denuncia formal en ciernes. Le pregunté qué iba allí a hacer con todo eso. Su respuesta fue clara. Llevarlo al juzgado, pero primero vamos a exponerlo públicamente. No en la web, no en papel. En un foro donde no puedan esconderse tras notas de prensa. Vamos a mostrarlo todo en una presentación ante periodistas y defensores de derechos de adultos mayores. Y tú, Leonora, vas a hablar. Me quedé callada unos segundos. La idea de pararme frente a un grupo de extraños para contar una historia que durante tanto tiempo había dolido en silencio me helaba la sangre. Pero también sabía que, si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Las otras Leonoras seguirían cargando con la culpa de otros. Asentí. Le dije que sí, que lo haría, que estaba lista. La presentación se organizó en un centro cultural del barrio, en una sala con luz tenue y sillas de madera gastada. El día que fui, Marta me ayudó a vestirme. Eligió un suéter gris oscuro, sobrio, con un broche de cristal en forma de lágrima que me regaló una clienta hace 30 años. Me peinó con manos temblorosas, más por emoción que por falta de práctica. Y antes de salir, me tomó de las manos y me dijo: «Gracias por hacernos ver que aún podemos pelear». La sala estaba casi llena. Había periodistas, estudiantes, activistas, algunos residentes con sus hijos.
y Clara en el centro, coordinando como una directora de orquesta sin batuta. Me senté en la primera fila, esperando mi turno. Cuando me llamaron, me levanté con la lentitud de quien carga no con los años, sino con la verdad, y tomé el micrófono con ambas manos. Hablé sin guión. Conté mi historia desde el silencio, desde el polvo del taller, desde los años de ser útil sin ser vista, desde la caída de la lámpara y el juicio sin prueba. Hablé del valor de ser escuchada, de la dignidad como una forma de resistencia, y del daño irreparable que causa ser acusado injustamente cuando ya no se tiene defensa. No lloré, no tartamudeé, no adorné, y cuando terminé, el aplauso fue lento, largo, no estridente, sino profundo. Un aplauso de respeto, no de lástima. Clara cerró la presentación con la evidencia en pantalla. Nombres, fechas, documentos. No dejaron espacio para la duda. Al día siguiente, el escándalo estalló. Varios medios recogieron la historia. Las redes sociales, de las que apenas entiendo algo, replicaron mi nombre, mis palabras, mi rostro. El director Germán fue suspendido de manera provisional, mientras se abría una auditoría interna y una investigación fiscal. Un grupo de familiares presentó una denuncia colectiva. El Consejo Administrativo del Centro organizó una reunión abierta con los residentes. Fue ahí donde ocurrió lo que menos esperaba. En medio de aquella sala llena de murmullos y tensión, una de las auxiliares, Teresa, pidió la palabra. Era joven, callada, siempre parecía ausente. Pero esa tarde, su voz fue firme. Dijo que durante meses había visto irregularidades, negligencias, decisiones que ponían en riesgo la seguridad de los residentes, pero que no había dicho nada por miedo a perder el trabajo. Lo que hizo Leonora me recordó por qué estudié geriatría, y me avergüenza haberlo olvidado. Su confesión fue un espejo para otros. Uno a uno, más empleados se animaron a hablar. Se destapó un mundo que llevaba años escondido bajo la alfombra de la rutina. Recetas médicas falsificadas, cobros duplicados a familiares, reemplazos de medicamentos por versiones más baratas, sin informar a nadie. La segunda ola de consecuencias fue más violenta. Renuncias, investigaciones penales, revisión de licencias. El centro fue intervenido por una entidad externa, y en medio de todo, yo seguía viviendo en la misma habitación, tomando el mismo té, caminando por los mismos pasillos. Pero ya nada era igual. Las residentes, antes distantes, comenzaron a sentarse conmigo en el jardín. Algunas pedían consejo, otras simplemente me daban las gracias. Marta fue promovida a coordinadora del ala geriátrica, y un día, mientras bordábamos juntas, me dijo que planeaba presentar un proyecto para que los residentes con experiencia laboral pudieran ofrecer talleres dentro del centro. ¿Imaginas enseñar a soldar cobre a tus 80 años? Me preguntó entre risas. Le respondí que si la vista me lo permitía, estaría encantada. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una carta certificada del juzgado. Me llamaban a declarar como testigo en el caso contra la administración anterior. Al principio sentí temor. Revivirlo todo. Enfrentar abogados. Pero luego recordé que la voz no se rompe si se usa, que el silencio solo protege al que tiene algo que esconder. Me preparé con la misma calma con la que un día preparé una lámpara de iglesia para ser colgada en la misa de Pascua. Fui al juzgado con Marta como acompañante. Mi testimonio fue claro, honesto, sin adjetivos. Al terminar, el juez me agradeció por la claridad y el valor de su relato. No sé qué resolución tendrá el caso, pero sé que ya hice lo que tenía que hacer. Regresé al centro y encontré un sobre bajo mi puerta.
Era de Clara. Dentro una carta corta. Lo lograste. Nos diste luz. Y una foto en blanco y negro de una lámpara restaurada. No era una que yo hubiera hecho. Era una imagen simbólica. Pero al verla, sentí que algo en mi interior se iluminaba. La justicia no siempre llega con aplausos ni con titulares. A veces llega con silencio, con el respeto recuperado, con una taza de té que por fin está caliente, con una puerta que se cierra sin miedo. El día de la audiencia pública fue como volver a ser joven, pero no en el sentido nostálgico o placentero con el que a veces se romantiza el pasado, sino en esa sensación primaria de estar nuevamente bajo un ojo que observa y evalúa, como si tu valía estuviera pendiente de una nota, de un veredicto, de una afirmación que nunca depende enteramente de ti. Me levanté temprano, antes de que Marta viniera a ayudarme con la ropa y el peinado, porque necesitaba estar sola unos minutos más con mis pensamientos. Preparé el té como lo hacía antes. Sin máquina, con agua hirviendo y cáscaras de naranjas secas que guardo en un frasco escondido. Y me senté junto a la ventana que da al patio interior. Afuera, los árboles no se movían. Era como si todo el mundo supiera que ese día debía mantener la respiración. Sabía que no era la única testigo, pero también sabía que mi testimonio era el que podía dar peso moral a todo lo que Clara y su equipo habían documentado, porque una cosa son los papeles, los contratos, los informes manipulados. Otra cosa es la voz humana que dice: «Esto me pasó. Esto no debió pasar». Y esa voz, por más temblorosa que sea, tiene una fuerza que ningún documento puede reemplazar. Cuando Marta me ayudó a ponerme el abrigo y me dio un beso en la frente, noté que sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Hoy termina esto», dijo. Y aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto, las palabras sirvieron para armarme. Llegamos al salón de audiencias poco antes del mediodía. Era una sala luminosa, con ventanas altas y techos blancos, con un mobiliario funcional y frío, como si todo allí estuviera diseñado para desalentar cualquier tipo de emoción. Clara me esperaba en la entrada. Llevaba un traje gris claro y el rostro tenso, pero cuando me vio, sonrió como una hermana mayor orgullosa. Me tomó del brazo y me acompañó hasta la primera fila. El juez, un hombre alto de aspecto meticuloso, entró puntual. Las sillas se llenaron con abogados, representantes del centro, funcionarios públicos y algunos periodistas que ya habían seguido el caso. Todo era formal, ordenado, impersonal, hasta que comenzaron a hablar los testigos. Primero pasó Teresa, la auxiliar. Su voz, aunque nerviosa, fue clara. Contó cómo vio manipular documentos, cómo fue testigo de la instalación deficiente de la lámpara, cómo se burlaban de los residentes cuando no podían protestar. Luego hablaron dos familiares, que relataron cómo notaron cambios en las rutinas de sus madres, cómo recibieron explicaciones vagas cuando pidieron cuentas. Cada testimonio era un hilo más en la red que desenmascaraba años de negligencia y desprecio. Cuando me llamaron a declarar, sentí el peso de todas esas voces detrás de mí. Caminé despacio hasta el estrado. Me senté con el bastón apoyado en el regazo. Me ofrecieron agua. No la tomé. Respiré hondo. Miré al juez, a los abogados, al público, y hablé. No grité, no supliqué, solo conté, con la misma calma con la que solía limpiar piezas delicadas de vidrio veneciano. Fui desgranando cada momento. La lámpara oscilando, el estruendo, las miradas acusadoras, el informe sin fundamento, el descuento de mi pensión, el silencio posterior, la vergüenza. Hablé del dolor de ser tratada no como una persona, sino como un estorbo fácil de sacrificar.
Y luego hablé de la luz. De cómo algo tan pequeño como una carta puede iniciar una cadena. De cómo, pese a todo, aún hay quienes escuchan, quienes investigan, quienes no olvidan que la verdad tiene un peso distinto cuando se sostiene con dignidad. Cuando terminé, hubo un silencio largo. No incómodo. No hostil. Un silencio de respeto. El juez agradeció mi testimonio con una leve inclinación de cabeza. Me retiré del estrado y volví a mi asiento sintiendo, no alivio, sino una especie de cansancio noble, como el que se siente al cerrar por última vez un taller después de años de trabajo honesto. La audiencia duró 2 días más. Al tercer día se emitió la resolución preliminar. Suspensión definitiva del director Germán. Multa económica al centro por falsificación de documentos y negligencia estructural. Orden de revisión de todas las instalaciones bajo la misma. Administración en otras provincias. Y, lo más importante para mí, una disculpa pública a todos los residentes afectados, encabezada por el nuevo director interino. Cuando leí el documento completo, sola en mi habitación, sentí una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No era venganza, no era júbilo, era justicia. Pero no una justicia ruidosa o triunfal. Una justicia que simplemente repara lo que se rompió, como cuando se suelda una pieza en el punto exacto de quiebre, sin añadir peso ni eliminar memoria. Una semana después de la audiencia, el centro organizó un acto de reparación simbólica. Montaron una pequeña exposición en la sala común con fotografías de los residentes, fragmentos de sus historias, objetos personales que contaban quiénes éramos más allá del número de habitación o el expediente médico. Marta me pidió que expusiera una de mis restauraciones. No tenía ninguna conmigo, pero le propuse hacer una réplica pequeña de la lámpara caída, usando materiales que encontré en el taller de actividades. Durante días, trabajé con alambre, cuentas de cristal, retazos de metal. Fue difícil. Mis manos ya no tienen la precisión de antes, pero logré crear una pieza que, aunque sencilla, tenía algo de la antigua dignidad de las lámparas que un día fueron mi vida. El día de la exposición, colocaron mi réplica en el centro de la sala, sobre una base de madera oscura. Nadie la tocó. Todos la rodearon como si fuera un objeto sagrado. Marta colocó un cartel que decía: Leonora Santiago, restauradora de luz. Me quedé a un lado, observando, sin decir nada. Vi cómo los empleados, los visitantes, los otros residentes, miraban la lámpara con respeto. No por su valor estético, sino por lo que representaba. Clara, que asistió sin avisar, se acercó y me dijo al oído: Hoy esa lámpara no cuelga del techo. Cuelga de la memoria de todos. Yo asentí, porque entendí que a veces las cosas más frágiles son las que sostienen las verdades más grandes. Después del acto, el nuevo director me ofreció un espacio dentro del programa de actividades para dar un taller de memoria artesanal. Queremos que los residentes puedan contar su vida con las manos, dijo. Acepté, no porque quisiera volver al ritmo del trabajo, sino porque sabía que enseñar a reconstruir también es enseñar a resistir. Y yo, que un día fui acusada injustamente, ahora podía enseñar a otros a reconstruir desde el punto exacto del daño. Esa noche, en mi habitación, encendí la pequeña lámpara que Marta me había ayudado a instalar sobre la mesita de noche. No era especial. Una lámpara de catálogo, sencilla, sin historia. Pero al mirarla, no pensé en su forma ni en su origen. Pensé en todas las veces que una luz, por tenue que fuera, me sostuvo cuando todo parecía oscurecerse. Pensé en mi madre leyendo a la luz de una lámpara de aceite. En mi padre reparando una lámpara rota tras una tormenta. En mis manos sosteniendo piezas que parecían irrecuperables. Pensé en la lámpara que cayó.
y en la que construí. Y supe que, pase lo que pase, mi luz no era algo que podían descontar de una pensión. Era algo que vivía en mí. Y eso, nadie, nunca más, me lo podría quitar. Han pasado meses desde aquella audiencia. El ritmo de la residencia ha vuelto, en apariencia, a su cauce habitual. Como si los pasillos hubieran absorbido todo el ruido, y ahora respiraran una calma ensayada. Pero algo profundo ha cambiado, aunque no todos puedan o quieran nombrarlo. A veces el cambio no se ve, pero se siente, como esas grietas que no rompen el muro, pero modifican el sonido cuando uno da un golpe con los nudillos. Yo sigo aquí, en la misma habitación, con la lámpara sobre la mesita que cada noche enciendo con un gesto lento, ceremonioso, como quien despierta ya una vieja amiga. La pequeña lámpara que fabriqué para la exposición fue trasladada a la entrada del salón común. Una placa dice: «Por todas las verdades que no cayeron, aunque quisieron tirarlas». La frase no es mía, fue idea de Marta, pero me representa. No todas las batallas se ganan haciendo ruido. Algunas se ganan quedándose en pie cuando todo alrededor quiere que te sientes. He comenzado a dar el taller de memoria artesanal. Vienen pocas personas, como es de esperarse. No todos tienen las manos o la paciencia para el hilo y el alambre. Pero los que vienen, vienen con una intención clara: contar. Uno borda nombres de sus nietos. Otra restaura una cajita que trajo de su pueblo natal. Algunos solo se sientan y hablan mientras otros trabajan. Yo los escucho. Escucho más que enseño, porque sé que, a estas alturas de la vida, lo que más necesitamos no es que nos enseñen técnicas, sino que nos devuelvan la autoridad sobre nuestras propias historias. Marta me ayuda. Me traduce a veces cuando los dedos no me siguen. Me cubre cuando me canso. Se ha vuelto algo más que una enfermera. Es una testigo silenciosa de mi renacer. Inés vino a visitarme hace poco. No fue fácil. Le costó mirarme a los ojos cuando entró, y me trajo un pastel de zanahoria envuelto con un lazo que no sabía si era regalo o disculpa. Me habló de sus hijos, de su trabajo, de lo difícil que fue para ella leer mi nombre en los periódicos, y de cómo sintió una mezcla de vergüenza y orgullo que no sabía cómo manejar. «No supe cómo ayudarte», me dijo. Pensé que era una exageración más, como cuando dices que el mundo te ha ido dejando de lado. No le respondí de inmediato. Solo le ofrecí un trozo de pastel y le pedí que me hablara de su jardín. Poco a poco, la conversación se volvió más natural. No hablamos del dinero que me descontaron. No hablamos de Germán ni del juicio. Hablamos de un recuerdo que compartimos. Un día en que llovía y ella tenía fiebre, y yo le fabriqué una lámpara de papel con dibujos para que no tuviera miedo del apagón. «¿Aún la recuerdas?», pregunté. Asintió con los ojos húmedos. A veces basta eso para empezar de nuevo. No el perdón, no el olvido. Solo el reconocimiento. Clara me sigue escribiendo. Está trabajando en un libro sobre mujeres mayores y verdad institucional. Dice que mi capítulo será el primero. Me mandó un adelanto, y al leerlo sentí algo que nunca había sentido al leer algo sobre mí. Justicia. No admiración, no ternura. Justicia, porque está escrito con respeto, con palabras que no me infantilizan ni me reducen. En su texto no soy la entrañable doña Leonora. Soy una profesional, una mujer que actuó, que resistió, que habló cuando todos esperaban que se callara. Ese texto, cuando esté impreso, quiero enmarcarlo y colgarlo aquí, junto a la ventana. No para presumir, sino para recordar.
porque incluso las lámparas necesitan un punto de anclaje seguro para seguir brillando. Ahora, cuando camino por el jardín, algunas de las residentes me saludan con la cabeza. Otras se acercan y me cuentan cosas que antes no decían. Que sus hijos les quitaron la casa, que firmaron papeles sin entender, que temen que un día las culpen por algo que no hicieron. Y yo las escucho. No puedo resolverles la vida. Pero puedo decirles que no están solas. Que hay maneras de defenderse, incluso cuando ya nadie apuesta por una. No todas quieren pelear. Y está bien. No todas tienen por qué hacerlo. Pero al menos, ahora, saben que es posible. En las tardes, cuando cae la luz sobre el suelo del salón y el aire huele a café recalentado, me siento a leer mis viejos cuadernos de restauración. Anoto cosas que aún recuerdo. Técnicas. Mezclas. Trucos del oficio. No sé si alguien los usará. Pero me gusta pensar que sí. Que tal vez, un día, otra mujer, más joven, más fuerte, pero también más escuchada gracias a lo que hicimos, los leerá y entenderá que la historia de una lámpara rota puede ser también la historia de una mujer que decidió no apagarse. Y entonces sonrío, porque después de todo, no me vencieron. Solo me hicieron más visible. Y esa, para una mujer de mi edad, ya es una victoria inmensa.